Las cuestiones que más confusión generan en la vida son las que a primera vista parecen simples, pero en realidad son más complicadas de entender. Una persona común jamás discutiría de aritmética básica, porque es simple y entendida por la mayoría. De la misma manera, nadie se pone a discutir los principios de mecánica cuántica, porque su complejidad y dificultad escapa, para la mayoría, a siquiera poder comprender las cosas más básicas. Sin embargo, cuando se trata de política, economía o religión, hay tantas opiniones como personas en el mundo, todas convencidas de que su visión es la única correcta y la que se debería adoptar. En estos casos, esto se debe en parte a que no hay una verdad absoluta, pero también a que estas son cuestiones que a la superficie parecen simples y accesibles, pero requieren un análisis mucho más profundo y avalado por datos del que se suele hacer. Dentro de esta categoría de cosas que parecen simples y no lo son, están sin dudas los distintos modelos de Mercedes-Benz. La mayor parte de la gente piensa que existe una regla, que estos nombres están compuestos de una o varias letras que representan el modelo y segmento, y luego tres números que representan, en decilitros, la cilindrada del motor de aquella versión en particular. Así es como un Mercedes-Benz clase C, el sedán tracción trasera más pequeño de la marca, equipado con un motor V6 de 3.5 litros, pasa a ser el C350. Parece simple, pero también existe el A200, que es un clase A, es decir, un hatchback pequeño que viene con un motor de 1.6 litros, y no de 2, como parece indicar su nombre, y un CL200 no está relacionado al clase C mencionado anteriormente, sino que es la versión coupé del clase S, el sedán más lujoso de la marca. Esto se vuelve más complicado aún si tratamos con los autos más viejos, ya que un Mercedes-Benz 190E es el equivalente al clase C moderno, pero un Mercedes-Benz E200 es un clase E, el sedán intermedio entre el C y el S. Es por esto que rara vez vas a escuchar a un fanático de los Mercedes clásicos referirse a ellos por su nombre y no por su chasis. W202 para el clase C de los 90s o W124 para el clase E de 1984 a 1995 y así para todos los demás. Ya los mareé, empecemos desde abajo. ¿Cómo se originó todo este lío? Hasta 1982, la gama de autos de Mercedes era muy simple. Había únicamente dos sedanes, un Roadster y una camioneta. Los sedanes estaban posicionados donde están el clase E y el clase S actual. El Roadster era el SL basado principalmente en el clase S y la camioneta es la hoy infamemente conocida clase G. En aquella época un vehículo simple dedicado completamente al off-road y no para ir de compras al supermercado. En resumen, Mercedes-Benz era una marca incluso más premium que hoy. De hecho, conozco gente que aún considera que todo Mercedes por debajo del E no es un Mercedes de verdad. Al haber tan pocos modelos, la denominación de ellos era más bien simple. Estos estaban compuestos por tres números que denotaban la cilindrada en decilitros y luego podrían incluirse una o más letras que funcionaran de modificadores para agregar más información. Es decir, podría encontrarse una E que lejos de representar una clase como lo hace hoy, lo único que informaba era que el auto era inyección, Einspritzung en alemán. Una C que indicaba que el auto era una coupé, L que indicaba que el auto era una versión de base extendida, D que se trataba de un diésel, S para indicar que era el auto más lujoso de la marca o SL para indicar que se trataba de un Roadster. Así es como un 230E indicaba un auto sedán con motor de 2.3 litros e inyección, 230C el análogo para la coupé y 450 SEL indicaba un auto con motor de 4.5 litros de la clase S, para diferenciarlo de los clase E que no llevaban esta letra a inyección y alargado, con base extendida. En caso de no tener ninguna letra acompañando, indicaba que se trataba de un simple clase E, sedán naftero como podía ser simplemente un 230. 2.3 litros, nafta, carburado, sedán. Hubo en esta época alguna que otra excepción a la regla, como por ejemplo lo fue el 450 SEL 6.9, que a diferencia del 450 convencional, equipaba un motor de 6.9 litros sin cambiar su designación, aunque estos casos fueron más bien raros. En 1982, sin embargo, Mercedes decide lanzar al mercado un tercer sedán, más pequeño y equivalente al actual clase C. El problema es que este auto no entraba en la nomenclatura de esa época, y sospecho que a los ingenieros no se les ocurrió sumar otra letra, análoga a la S, pero para denotar al auto más compacto. Entonces, para marcar que era el auto más chico de la marca, decidieron llamarlo simplemente 190. Este 190 no tenía nada que ver con la cilindrada, y es por eso que existieron Mercedes-Benz 190 con motores 2.0, 2.3 y 2.6 entre varios otros.
Lo que sí se mantuvo constante fueron los modificadores anteriores para llegar al 190 a secas, carburado, 190E con inyección y 190D diésel. Es decir, ahora un 200 a secas era un clase E con motor de 2 litros, pero un 190E era un clase C que podía tener hasta un motor de 2.6 litros, completamente incoherente. Así se mantuvo la gama hasta 1994, cuando Mercedes-Benz se dio cuenta que las cosas eran un poco confusas, y para solucionar este problema decidió hacerlas más confusas aún. La marca alemana decidió ordenar sus autos en gamas, en donde una letra iría primero describiendo el modelo y luego 3 números siguientes indicarían la cilindrada. Algo que podría haber sido muy simple causó más confusión al intentar reciclar las letras que se usaban antes como modificadores para las clases. La C ya no significaba coupé, sino simplemente que era un sedán compacto del segmento D. La E ya no significaba inyección, sino que representaba un sedán del segmento E, y la S, bueno, siguió siendo la misma S de siempre. La D de diésel fue reemplazada por esta palabra completa sobre el portón trasero. Pero las cosas se pusieron aún peor al lanzarse modelos nuevos. La regla propuesta en el 94 indicaba que las clases de autos C, E y S irían en orden alfabético del auto más pequeño al más grande o lujoso, cosa que más o menos se respetó al lanzarse el pequeño clase A de primera generación o la camioneta ML basada en el equipamiento del clase E. Pero la versión coupé del lujoso clase S pasó a llamarse CL y la versión coupé convertible del clase C, SLK, para que ninguna de las letras tuviera sentido con nada. En 2005, la marca lanza una versión del clase E con un diseño más estilizado. ¿Cómo decide llamarla? CLS. Lógico, porque hacer que empiece con la letra E era demasiado complicado. El año siguiente se lanza una nueva camioneta para ubicarse por encima de la ML y basada en el equipamiento y motorizaciones del lujoso clase S. Esta se llamó Mercedes GL. En 2010 se lanzó la versión SUV del clase C, llamada GLK, generando una confusión similar a la que se había dado en las coupés que mencioné hace unos segundos. No hay que olvidarse tampoco del CLK, que lejos de estar relacionado con el clase C, era la versión coupé del intermedio E. En este tiempo, para agregar caos al caos, se empezó a implementar en los motores tecnología que hacía que la cilindrada, que antes se correspondía a los últimos 3 números del modelo, dejara de ser un tan buen indicador de la potencia o el desempeño del auto: la sobrealimentación. Al empezar a usar superchargers o turbos en los autos, los alemanes se dieron cuenta que tenían un problema. Un 1.8 turbo era más potente que el 2.5 aspirado que usaban antes, pero la gente no pasaría nunca de tener un C250 a un C180, por más que este último fuese lo mismo. Por lo que decidieron jugar un poco con los números y que estos reflejaran más la potencia que la cilindrada, lo que explica por qué un A200 tiene un motor de 1.6 litros y un A250 de 2 litros. Como un pequeño dato extra, la división deportiva AMG expresa sus modelos únicamente con 2 números en lugar de 3, por lo que un C63 es un clase C con motor V8 de 6.3 litros, o, más recientemente, V8 Turbo de 4 litros. Eventualmente llega un final feliz a la historia en 2015, cuando Mercedes se da cuenta que todo esto era demasiado caótico y decide reordenar todos sus modelos de una forma que, creo yo, es la más lógica de todas las que ha habido en la marca en los últimos 50 años. Hoy, la marca ordena sus modelos en 4 clases, denominadas por letras en orden alfabético de la más pequeña a la más grande: A, C, E y S. Usando este mismo criterio y con las mismas letras, decidió ordenar a sus camionetas anteponiéndoles GL en el nombre y a sus roadsters anteponiéndoles SL. Así es como se tienen GLA, GLC, GLE y GLS, cada una en la misma gama que el sedán equivalente. El SLK pasó a llamarse SLC para demostrar de qué auto proviene. Finalmente, las versiones coupé de los autos pasan simplemente a llamarse coupé. Por ejemplo, clase C coupé, clase E coupé y clase S coupé. La gama de Mercedes-Benz más clara que nunca. Si fuese directivo en Alemania, para simplificar aún más las cosas, buscaría reemplazar los 3 números finales que hoy no significan nada por las cifras de potencia de los autos en caballos de fuerza métricos, o PS, si quieren, con algún multiplicador para hacerlos análogos con los actuales. Ahora que ya está todo solucionado, puedo confesar que no entiendo cómo la marca tardó tanto en acomodar la situación con sus clases y sus nombres. Imagino que debe haber sido difícil proponerle a alguien que no sigue tan de cerca los autos como los que vemos este video,
que se baje de su clase S y se suba a un CL, o que pase un clase E a un CLS sin mostrarle en ese mismo instante una galería de fotos o ficha técnica de estos autos. Me he encontrado discutiendo la excelencia de la GL solo para darme cuenta que la otra persona pensaba que hablaba de la pequeña GLK, o que un amigo se vuelva loco por un SLK, que es nada más que un Chrysler Crossfire con aires pretenciosos, por confundirlo con un mucho más lujoso SL. Esperemos que en el futuro, con tecnologías y modelos nuevos, no se vuelva a hacer todo tan complicado. Espero que este video les haya gustado. Si así fue, no se olviden de ponerle me gusta, comentar y suscribirse para más contenido de mi canal. Hasta luego.